Hablar de nutrición se dice fácil, pero hay conceptos básicos que mucha gente tiende a confundir o que simplemente no lo saben, y es totalmente normal, porque la nutrición no es solo comer ensalada y pollo o dejar de comer tortillas y consumir refrescos. Sí, por ejemplo, ¿sabías que nutrición no es precisamente lo mismo que alimentación? ¿Sabes qué es un nutriente? ¿Sabes cuáles son los macronutrientes y micronutrientes que componen a los alimentos? ¿Sabes cuántas calorías por gramo te aporta cada nutriente? ¿Sabías que el agua no solo sirve para quitarte la sed? ¿O sabías que existe un balance energético tanto positivo como negativo a la hora de que queremos perder o ganar peso? En este episodio responderemos todas estas preguntas para que puedas complementar o tengas nuevos conocimientos en el área de nutrición. Bienvenido a la Clínica del Atleta, un podcast en donde hablaremos sobre la ciencia de la nutrición deportiva, una rama especializada de la nutrición aplicada a las personas que practican deporte en diferentes intensidades y que apoya directamente a la medicina del deporte, cubriendo todas las etapas del atleta, incluyendo el entrenamiento, la competición, la recuperación y el descanso, las lesiones deportivas y muchas cosas más. ¿Qué tal? Yo soy Guillermo Quiroz, nutriólogo y entrenador personal en Multimás Medicina y Nutrición Deportiva. El día de hoy hablaremos sobre algunos conceptos básicos en cuanto a la nutrición. Sí, el episodio pasado hablamos sobre la diferencia entre actividad física, ejercicio, deporte y juego recreativo. Así que bueno, ahora es el turno de complementar nuestros conocimientos en el área de nutrición. Vamos a comenzar definiendo lo que es la alimentación y nutrición, ya que la mayor parte del tiempo se suelen confundir mucho y nutrirse no es precisamente lo mismo que alimentarse. Ok, entonces la alimentación es un proceso que incluye la selección, preparación y el consumo de los alimentos. La alimentación también va a depender de muchos factores, desde las necesidades individuales y disponibilidad de los alimentos, las creencias religiosas, aspectos sociales, las modas y hasta aspectos psicológicos. Entonces la alimentación, aparte de ser una necesidad vital para la supervivencia de todo ser humano, también es bienestar, cultura y placer. Dicho de un modo más estricto, la alimentación es un proceso voluntario que incluye la selección, preparación y el consumo de los alimentos, el cual nos va a permitir ingresar nutrientes esenciales a nuestro cuerpo mediante los alimentos, como lo son vitaminas y minerales, aminoácidos, grasas, carbohidratos y proteínas, etc. ¿Sí? Estos nutrientes, son las sustancias químicas contenidas en los alimentos que nuestro organismo descompone, transforma y utiliza para la obtención de energía. Estos alimentos se conforman por una mezcla de sustancias químicas con aportes nutritivos. La gran variedad de alimentos que tenemos está formada por pocos compuestos químicos, como pueden ser carbohidratos o azúcares, proteínas, lípidos o grasas, sales minerales, vitaminas y agua. Y como mencioné hace un momento, nutrirse no es precisamente lo mismo que alimentarse. Entonces, te estarás preguntando, ¿cuál es la diferencia entre alimentación y nutrición? Y en realidad esto es, un poco sencillo, relativamente sencillo. Hace un momento te mencioné que la alimentación es un proceso voluntario que involucra la selección, preparación y el consumo de los alimentos, ¿verdad? Entonces la nutrición va a ser totalmente lo contrario. Es un proceso involuntario mediante el cual nuestro organismo transforma los alimentos que ingerimos en energía. ¿Sí? Y depende de procesos como la digestión, la respiración, circulación y excreción para que los nutrientes puedan llegar a las células. ¿Sí? Lo que quiere decir que una persona bien alimentada no significa que esté bien nutrida, y una persona mal nutrida no quiere decir que no se alimente.
¿ok? No es tan difícil. Entonces, ya que sabemos que alimentación y nutrición no son lo mismo, vamos a comenzar con la parte de nutrición. En la nutrición existen dos clasificaciones de los nutrientes, que son los macronutrientes y los micronutrientes. En los macronutrientes podemos encontrar a los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Y en los micronutrientes vamos a encontrar a las vitaminas y minerales. Vamos a comenzar por los macros o los macronutrientes. Los carbohidratos son la fuente principal de energía para la mayor parte de las personas. ¿Ok? Normalmente los carbos, como los solemos llamar, constituyen en general la mayor parte de la dieta de una persona. Tanto así que aquí en México podríamos decir que los carbos muchas veces constituyen hasta el 80% de la dieta en algunos casos. Y el 80% en serio, ¿eh? Por ahí alguna vez, no recuerdo dónde exactamente, alguien me comentó lo siguiente. Estábamos comiendo en un restaurante y este cuate me comenta, ¿sabes qué? Es que es increíble que los mexicanos coman carbohidratos con carbohidratos. Y si lo analizas un poco es verdad. Un ejemplo claro pues son los chilaquiles, ¿no? Digo, es tortilla frita o dorada y nos lo comemos con bolillo. Sí, o los tacos de papa también, ¿no? Y con eso hay muchas cosas así que pues la verdad sí es cierto, digo, o sea, en ese momento me causó risa, pero poco después dije, pues sí es verdad, todo lo comemos con carbohidratos o carbohidrato con carbohidrato. También en México, pues, ¿no? Está la torta de tamal o bueno, son los pocos ejemplos que se me ocurren ahorita, pero la verdad es que sí es cierto, todo tiene que ir acompañado carbohidrato con carbohidrato, ¿no? Es por eso que te comento que en algunos casos la alimentación o los carbohidratos consumen hasta el 80% del total de la energía que estamos nosotros consumiendo en esa dieta, ¿no? Y así es el mexicano. Pero bueno, sigamos con los carbos. Los carbos están compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno, y son comúnmente conocidos como una fuente de energía para el organismo, ¿sí? Y cuando se metabolizan estos carbohidratos liberan CO2 y H2O. Aquí los carbohidratos se van a dividir en tres grupos: los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos, que son la forma más sencilla, o los carbohidratos simples, sí, se les dice así porque están formados por una sola molécula como la glucosa, fructosa y la galactosa. ¿Ok? La glucosa es un azúcar que se encuentra libre en la sangre y se absorbe en todas las células mediante transportadores específicos. ¿Ok? Esta glucosa está presente en la mayoría de las frutas y en muchos vegetales. Tanto la glucosa como las mezclas de glucosa y fructosa en forma de jarabes pueden añadirse a varios alimentos, especialmente a productos de confitería y bollería, y así también como a bebidas refrescantes y otros productos como edulcorantes. ¿Ok? La fructosa, por su lado, es el azúcar con mayor poder edulcorante. Se absorbe más lentamente que la glucosa y es abundante en frutas. Y por último, la galactosa forma parte de los glucolípidos y las glucoproteínas de las membranas de las células, sobre todo de las neuronas. ¿Sí? Esta es sintetizada por la glándula mamaria de los mamíferos para producir lactosa. Por tanto, el mayor aporte de la galactosa en la dieta proviene de la ingesta de la lactosa de la leche. El segundo grupo son los disacáridos, que están formados por dos azúcares simples o dos monosacáridos como la sacarosa, lactosa y maltosa. La sacarosa es el endulzante por excelencia de los alimentos y está formada por una molécula de glucosa y una de fructosa. ¿Ok? Esta sacarosa es el nombre científico para el azúcar de mesa o azúcar convencional, la que todos ponemos en el café. Que como yo siempre digo, si tú le pones azúcar al café, no te gusta el café, te gusta el agua azucarada, no el café. El café va solito, sin azúcar, así tal cual. Y como ves, en este grupo entra también la famosa lactosa o el azúcar de la leche. Este carbohidrato está formado por una molécula de glucosa y una de galactosa. Y por último, los polisacáridos como el almidón, celulosa, glucógeno y pectinas, que están formados por la unión de muchos monosacáridos y es la sustancia a la que nos referimos cuando hablamos globalmente de polisacáridos complejos. En términos nutricionales, se puede encontrar en semillas, raíces y tubérculos como la papa,
alimento que precisamente mucha gente sataniza porque tiene mucho almidón y te hará subir de peso. ¿Ok? La celulosa, que vendría siendo la famosa fibra dietética, y el glucógeno, que solo existe en el mundo animal, en el hígado y en el músculo, y como el almidón no contribuye al sabor dulce de los alimentos. Entonces la glucosa será la forma de carbohidrato más utilizada como energía por el músculo, y es almacenada en forma de glucógeno en el hígado y en el músculo. ¿Okay? Las grasas o lípidos, como los carbohidratos, contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? Estos lípidos son insolubles en agua, pero solubles en solventes químicos como el éter, cloroformo y benceno. ¿Okay? El término grasa se utiliza aquí para incluir todas las grasas y aceites que son comestibles y que están presentes en nuestra alimentación diaria, variando de los que son sólidos a temperatura ambiente como la mantequilla o a los que son líquidos a temperaturas similares como los aceites de maní, por ejemplo. ¿Okay? Las grasas alimentarias están compuestas principalmente de triglicéridos, es decir, 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol, donde los ácidos grasos son el componente fundamental de la mayoría de los lípidos. ¿Okay? Algunas grasas se pueden almacenar en el músculo como triglicéridos intramusculares que pueden ser posteriormente utilizadas rápidamente como energía. Esto quiere decir, cuantos más ácidos grasos haya en el torrente sanguíneo, más se pueden tomar por el músculo y usarse para energía. Las grasas cumplen varias funciones importantes en el cuerpo, como componer membranas lipídicas, ayuda a transportar vitaminas, el almacenamiento de energía y también son necesarias para producir hormonas sexuales. Por otro lado, los ácidos grasos presentes en nuestra alimentación se van a dividir en grasas saturadas e insaturadas y grasas trans. ¿Okay? Las grasas saturadas son cadenas lineales de ácidos grasos. Esto quiere decir que son sólidos a temperatura ambiente, por ejemplo, la mantequilla o cualquier producto de origen animal. ¿Okay? Aquí también podemos ver, por ejemplo, que todo lo que es carne de res, pollo, pescado, carne de cerdo, todo esto va a ser rico en grasas saturadas. Por eso es que te digo cualquier producto de origen animal. ¿Ok? Como lo mencioné, puede ser mantequilla, pues la crema también, por ejemplo, la crema es alta en grasas saturadas o las carnes que te acabo de mencionar. ¿Sí? Ahora, las grasas insaturadas son cadenas plegadas de ácidos grasos. Sí, esto es debido a un doble enlace y tienden a ser líquidas a temperatura ambiente, por ejemplo, el aceite de oliva, ¿ok? O cualquier otro aceite vegetal. Y por último, las grasas trans. Estas grasas contienen dobles enlaces trans. La verdad son muy raras en la naturaleza, entonces esto quiere decir que son producidas durante el proceso de hidrogenación parcial. Este proceso es la transformación de las grasas líquidas a sólidas. Y estas grasas son sólidas a temperatura ambiente, por ejemplo la manteca. ¿Ok? La digestión o la división de las grasas se va a producir en el intestino por las enzimas conocidas como lipasas. Sí, estas enzimas se encuentran presentes sobre todo en las secreciones pancreáticas e intestinales. Las sales biliares del hígado emulsifican los ácidos grasos para hacerlos más solubles en agua y por lo tanto de más fácil absorción. Y ahora vamos con las proteínas. Las proteínas, como los carbohidratos y las grasas, también contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Sí, la diferencia es que las proteínas contienen nitrógeno y a menudo, azufre. Estas proteínas son muy importantes como sustancias nitrogenadas necesarias para el crecimiento y la reparación de los tejidos corporales, la coagulación de la sangre, producción hormonal y enzimática, etc. Las proteínas son el principal componente estructural de las células y los tejidos y constituyen la mayor porción de las sustancias de los músculos y órganos. Claro, aparte del agua. Sin embargo, la proteína aporta muy poca o nula energía durante el ejercicio. ¿Ok? Con esto, terminamos la parte de los macronutrientes. Ahora seguiremos con los micronutrientes. ¿Sí? En los micronutrientes podemos encontrar a las vitaminas que son necesarias para la función normal, el crecimiento y el mantenimiento. ¿Sí?
Ayudan a diferentes reacciones químicas dentro de nuestro organismo y pueden provenir de las plantas o animales. Para que una sustancia pueda ser clasificada como una vitamina, se requiere que el cuerpo no sea capaz de sintetizar lo suficiente de este nutriente para mantener la salud, o la ausencia prolongada del nutriente produce síntomas de alguna deficiencia. Las vitaminas se clasifican dependiendo de su solubilidad, o sea, si son solubles en agua o en grasa. Por ejemplo, las vitaminas solubles en grasa o liposolubles son las vitaminas A, D, E y K. Y las vitaminas solubles en agua o hidrosolubles son las vitaminas B, donde encontramos a la B1 o tiamina, B2 o riboflavina, la B3 o niacina, ¿sí? La B5 o ácido pantoténico, la B6 o la piridoxina, la B7 que es la famosa biotina, la B9 o los folatos y la B12 o cobalamina. ¿Sí? También aquí entra la vitamina C y colina. En lo que respecta a los minerales, son el único nutriente inorgánico que puede funcionar de forma independiente como parte de una combinación de minerales. Ejemplo, los minerales óseos. ¿Sí? Las fuentes animales se absorben mejor que las fuentes vegetales debido a que contienen fibra y aglutinantes, lo que dificulta la absorción y dependen siempre, esto apréndanselo muy bien, dependen de los minerales del suelo. Es decir, un suelo pobre es igual a minerales pobres en las plantas, ¿sí? Los alimentos vegetales refinados tienen menor contenido mineral, ¿ok? Entonces los minerales se clasifican en principales y oligoelementos, donde en los principales encontramos al sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, magnesio y azufre. ¿Ok? Y en los oligoelementos vamos a encontrar al hierro, zinc, selenio, yodo, cobre, fluoruro, cromo, magnesio y molibdeno. ¿Ok? Y aquí, bueno, aquí les voy a dar un pequeño tip. Por ejemplo, cuando ustedes estén consumiendo frijoles, ¿sí? Si ustedes quieren absorber, porque como ya lo dijimos, se absorben mejor las fuentes animales que las vegetales. Entonces, si ustedes quieren absorber el hierro que se encuentra en los frijoles o en cualquier otro alimento vegetal, lo que tienen que hacer es combinarlo con unas gotitas de vitamina C. ¿Qué quiere decir? Con unas gotitas de limón. A sus frijolitos les ponen 1, 2, 3, 4 gotitas de limón, nada más. ¿Para qué? Para que se active el hierro y pueda ser absorbido por tu cuerpo. ¿Ok? Nada más. Eso, acuérdense bien. Todo lo vegetal, todo el hierro vegetal, hay que ponerle vitamina C. Unas gotitas de limón tienen para que este hierro se pueda, pues, absorber de una mejor manera y no se esté desechando, ¿no? Ahora, también existe otro nutriente que es sumamente importante y que generalmente no se toma mucho en cuenta, o casi nada. No sé si tengas por ahí alguna idea de a qué nutriente me refiero. No, bueno. Este nutriente es muy importante ya que es vital para el ser humano y tiene varias funciones en el organismo, ¿ok? Y este nutriente es el agua. Así es. Aunque no lo creas, el agua también es un nutriente. Sí, el agua o H2O es el mayor componente del cuerpo humano y se utiliza como solvente en el cuerpo. Representa aproximadamente entre el 50 y el 70% de la masa corporal, lo que podría representarse como 10 galones, 40 litros o 165 tazas de agua. Por lo que el músculo es un 73% agua y la grasa es un 20% agua. Y otro dato interesante es que por cada gramo de glucógeno se almacenan 2.7 gramos de agua. Esto lo veremos más adelante en próximos episodios, pero es normal que, por ejemplo, en una carga de hidratos de carbono se aumente peso. ¿Esto debido a qué? A esto que acabamos de mencionar, que por cada gramo de glucógeno se almacenan 2.7 gramos de agua. Entonces, como nosotros cuando hacemos cargas de hidratos de carbono queremos tener nuestras reservas de glucógeno totalmente llenas, por eso es que aumentamos peso en agua. O también personas que hacen la famosa dieta cetogénica, lo primero que pierden en las primeras semanas o en el primer mes es pura agua. ¿Por qué? Porque vacían o
vacían las reservas de glucógeno que tienen y se agotan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues están drenando, tirando toda esa agua. Pero bueno, eso lo vamos a ver ya más adelante, como les comento, en diferentes o en próximos episodios. ¿Ok? También el agua es un medio de procesos químicos, transporte de nutrientes, es la base de muchos líquidos corporales, especialmente las articulaciones, tanto un solvente como lubricante. La saliva y la bilis es un medio para la regulación de la temperatura corporal y ayuda en la eliminación de productos de desecho, entre muchas otras cosas que por el momento con esto es suficiente para nuestro conocimiento básico. Como te puedes dar cuenta, hay varios tipos de macronutrientes y micronutrientes, por lo que consumir una dieta equilibrada es la mejor manera de garantizar una ingesta adecuada de estos dos grupos. ¿Y cómo logramos una dieta equilibrada? Bueno, partiendo del significado de la palabra dieta, dieta es todo lo que consumimos en un día, incluyendo alimentos sólidos y líquidos, así sean alimentos buenos o malos. Que en nutrición decimos que no hay alimentos buenos o malos, simplemente hay alimentos que en ciertos momentos no nos van a beneficiar, ¿ok? ¿Y por qué recalco esto? ¿Por qué traigo esto a la mesa sobre la palabra dieta? Porque estamos tan acostumbrados a comer de una manera tan desequilibrada que cuando comemos bien lo llamamos dieta, y no es así. Como te acabo de mencionar, dieta es todo lo que consumimos en un día, ya sea bueno o malo, incluyendo alimentos sólidos y líquidos. Entonces, si tú llevas, en tu alimentación, te alimentas todos los días, comes puros tacos, llevas una dieta a base de tacos. Si comes puros pastelitos de chocolate, llevas entonces una alimentación a base de pastelitos de chocolate. Y así, ¿no? Cada quien va a llevar la dieta dependiendo de cómo se alimente en el día. Y hablando de dieta, entonces seguramente todos hemos escuchado hablar en más de una ocasión sobre las famosas calorías, ¿verdad? De hecho, actualmente hay tendencias de alimentación que basan sus estrategias en no contar calorías, ya que nuestro cuerpo es lo suficientemente inteligente para saber cuándo está saciado y cuándo necesita comer más, como lo hace un bebé. Pero bueno, no es el tema ahorita. Las calorías son una unidad de medida energética que normalmente se usa para medir la energía que nos proporciona cada alimento. Esto lo puedes ver en cualquier etiqueta de un producto con la leyenda calorías por porción, X número de calorías por cada 100 gramos. Cuando vas al nutriólogo y te dice que tu dieta o plan de alimentación es de 1800 calorías, etc. Entonces todas estas calorías que nos aportan los alimentos vienen precisamente de los macros y los micronutrientes que consumimos en nuestro día. Sin embargo, las células no pueden utilizar directamente glucosa o triglicéridos para obtener energía. Para esto se debe de convertirse a adenosintrifosfato o ATP, que es la moneda energética de cambio de nuestro cuerpo. ¿Ok? El ATP es la principal fuente de energía para funciones corporales como el bombeo de iones, la actividad enzimática y la contracción muscular. ¿Sí? Sin ATP el cuerpo no podrá usar la energía, ya que los carbohidratos, proteínas y las grasas se pueden utilizar para generar ATP mediante diversos procesos metabólicos que se llevan a cabo en nuestro organismo. Ok, ahora que ya sabemos entonces que las calorías son una unidad de medida energética de los alimentos y que estas calorías provienen de los macronutrientes y los micronutrientes, entonces te estarás preguntando, bueno, pero ¿cuántas calorías por gramo son proporcionadas por cada uno de los macronutrientes y micronutrientes? Y bueno, para responder a esto vamos a comenzar con los macronutrientes. Tanto los carbohidratos como las proteínas nos van a aportar 4 calorías por gramo y las grasas nos aportan 9 calorías por gramo. Entonces, para que quede un poco más claro esto, vamos a poner algunos ejemplos. Ok, por ejemplo, una porción de frutas que vendría siendo media pera o una taza de sandías contienen 15 gramos de carbohidratos. ¿Sí? No contienen proteína y tampoco contienen grasa. Entonces, si multiplicamos 15 gramos por 4 calorías que nos aporta cada gramo de carbohidrato, tanto la porción de pera como la de sandía nos van a aportar en promedio 60 calorías. Una porción de verdura que vendría siendo media taza de jícama o una taza de pepino contienen 4 gramos de carbos, 2 gramos de proteína y no contienen grasa.
Entonces, si multiplicamos 4 gramos por 4 calorías que nos aporta cada gramo de carbohidrato, más 2 gramos por 4 calorías que nos aporta cada gramo de proteína, tanto la porción de pepino como de jícama nos van a aportar en promedio 24 calorías. ¿Ok? Ahora, otro ejemplo es que una porción de cereal y tubérculo, que vendría siendo una tortilla de maíz o media papa, también contienen 15 gramos de carbohidratos. ¿Sí? 2 gramos de proteínas y no contienen grasa, por lo que tanto la tortilla como la papa nos van a aportar en promedio 68 calorías. ¿Ok? Ahora, una porción de aceite de oliva o de cualquier aceite vegetal, que serían 5 mililitros, o un tercio de aguacate, contienen 5 gramos de grasa, no contienen carbohidratos y tampoco contienen proteína. Por lo que tanto el aguacate como el aceite nos van a aportar 45 kilocalorías por porción. Y un último ejemplo es una porción de leche entera, que sería lo equivalente a un vaso o 250 mililitros de leche. ¿Sí? La leche contiene 12 gramos de carbohidratos, 9 gramos de proteínas y 8 gramos de grasa, por lo que nos aporta entonces 150 calorías cada vaso de leche. ¿Sí? Y haciendo este tipo de cálculos es como puedes saber cuántas calorías tiene el platillo que te estás comiendo, o como nosotros los nutriólogos calculamos el aporte energético de tu día. Ahora que ya sabemos cuántas calorías por gramo nos aportan los macronutrientes, solo nos quedan los micronutrientes. Y aquí es muy sencillo realmente, ya que los micronutrientes no nos aportan ningún contenido energético. Tanto las vitaminas como los minerales nos aportan 0 calorías. Y bueno, no hay que dejar de lado al alcohol. El alcohol se considera como un alimento con calorías vacías. ¿Qué quiere decir esto? Que no te va a aportar ningún nutriente, solamente energía. ¿Ok? Por lo que un gramo de alcohol nos va a aportar 7 calorías. Entonces ya con esto tú pudieras hacer fácilmente la cuenta de cuántas calorías te estás ingiriendo el fin de semana en alcohol. Simplemente agarra tu bebida, ve cuántos gramos de alcohol tiene, saca la referencia o no sé si te estás tomando una cerveza, ve cuántos gramos de alcohol tiene y multiplícalos por 7 y esa va a ser la cantidad de calorías que te da esa cerveza. ¿Ok? Ahora bueno, sabiendo el contenido energético o calorías que nos aportan los alimentos, te estarás preguntando, pero bueno, ¿y cómo es que mi cuerpo gasta toda esa energía o calorías que consumimos a través de la alimentación? ¿Sí? Porque obviamente el cuerpo gasta esa energía de algún modo. ¿Qué pasa si el cuerpo no gasta energía o no gasta esa energía? Pues la energía se va a almacenar. ¿Y a dónde se va a ir? Directamente a la lonja, por decirlo coloquialmente, ¿no? Pero bueno, el cuerpo, recuerden, también está hecho para el almacenamiento. ¿Ok? El cuerpo almacena, almacena y almacena. Y el órgano que más capacidad tiene de almacenamiento en tu cuerpo es la piel. ¿Sale? Pero bueno, también eso lo dejaremos para después. Continuamos con el gasto energético. Entonces, el gasto energético se da principalmente por 4 puntos que van de mayor gasto a menor gasto energético. El mayor gasto se da debido al gasto energético en reposo de nuestro organismo, es decir, la cantidad de energía que tu cuerpo necesita para sobrevivir el día sin necesidad de moverse. Después sigue la NEAT, que es la termogénesis de la actividad sin ejercicio, es decir, el gasto energético que se produce debido a nuestra actividad física diaria que no proviene del ejercicio. Como ya lo vimos en el primer episodio, la actividad física es todo aquel movimiento que realizas durante tu día. Entonces, el NEAT se alimenta como cuando tú te paras, vas y caminas a la tienda, dejas tu carro lo más lejos posible cuando vas al supermercado, caminas, subes las escaleras, bajas escaleras, te levantas de la cama, te sientas, etcétera, ¿no? Toda esa actividad física es la que va a alimentar al NEAT. ¿Ok? Entonces, este es un muy buen, muy buen área de oportunidad también para cuando uno está buscando perder peso. Por eso también mucha gente o muchos especialistas recomienda eso. Muévete más, deja tu carro más lejos, trata de caminar más, métele más energía cuando estés haciendo el aseo, etcétera, ¿no?
Y posteriormente viene el ETA, que es el efecto térmico de los alimentos, que representa el porcentaje de energía de un nutriente utilizado para digerirlo y absorberlo. Cuanto mayor sea el contenido calórico de los alimentos, mayor será el ETA. Sin embargo, se debe de tener en cuenta el tipo de macronutriente involucrado en dicho aumento calórico. Las proteínas y los hidratos de carbono aumentan significativamente el ETA, mientras que el efecto de las grasas es mínimo, ¿ok? Y por último tenemos al ejercicio, ¿ok? Ahora, ya que sabemos todo esto, podemos entender un poco mejor el concepto de balance energético, ya que estoy seguro que en más de una ocasión has escuchado a alguien decir que está en déficit calórico, cuando su objetivo es la pérdida de peso o grasa corporal, o que está en un superávit calórico o etapa de aumento de peso o masa muscular, o que simplemente está en mantenimiento. ¿Y a qué se refieren con esto? Muy sencillo. El balance energético se refiere simplemente a que debemos ingerir la misma cantidad de energía que gastamos, y se divide en balance energético negativo y positivo. ¿Ok? Entonces, comenzando por el balance energético, si alguien está en etapa de mantenimiento, quiere decir que la persona está comiendo exactamente lo indispensable para mantener su cuerpo en el mismo estado por un tiempo. Un balance energético negativo sería entonces un déficit calórico. Esto es cuando una persona está consumiendo menos calorías de las que su cuerpo necesita para sobrevivir el día, contando también el ejercicio físico. Por ende, si comes menos de lo que necesitas y gastas más, el resultado será una pérdida de peso. Por el contrario, un balance energético positivo o un superávit calórico, ¿qué crees que pase? Exactamente. La persona está consumiendo más calorías de las que su cuerpo necesita, lo que se traducirá en una ganancia de peso. Entonces ahora ya sabes, cuando alguien te diga, es que estoy en un déficit calórico, eso quiere decir que está consumiendo menos calorías de las que requiere para poder tener una pérdida de peso. Si te están diciendo es que estoy en un superávit o en un aumento de peso, eso quiere decir que están consumiendo más calorías de las que requieren. ¿Para qué? Para poder propiciar o promover una ganancia de peso. Si te dicen ahorita estoy solamente en mantenimiento, eso quiere decir que sus calorías están adecuadas a lo que él necesita para sobrevivir, ni más ni menos. Entonces, contando el ejercicio, obviamente, porque si tú no cuentas el ejercicio y de todas maneras consumes según tú tu mantenimiento, puedes estar en un déficit y podrías estar bajando peso. ¿Ok? Entonces, como ves, todo esto de la nutrición, bueno, no es tan sencillo, pero hay muchas cosas que uno da por hecho que sí las conocemos y realmente no las conocemos o no sabemos exactamente diferenciarlas, ¿sí? Y es ahí cuando vienen los problemas o cuando nosotros intentamos hablar con alguien sobre nutrición y caemos en contradicciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, más ahora que estamos en una época en donde hay tanta información a la mano y puedes, no sé, enriquecer tu conocimiento de cualquier fuente y mucha gente ni siquiera corrobora que esas fuentes sean de confianza, ¿no? Entonces tú agarras poquito de aquí, poquito de acá, poquito del otro lado y puede que no sea pues la mejor información o que el concepto no esté lo más claro posible, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener también ahí cuidado con eso. Y bueno, con esto terminaremos este episodio. Muchas gracias por quedarte hasta el final, por tu tiempo y atención. Si quieres apoyar este podcast, por favor suscríbete a nuestro canal de YouTube. Esa es una excelente manera de apoyarnos sin ningún costo. Adicionalmente, por favor suscríbete al podcast en Spotify y en Apple Podcast. Y tanto en Spotify como en Apple puedes dejarnos una calificación de hasta 5 estrellas. Si tienes preguntas para nosotros, comentarios acerca del podcast o temas sugeridos, por favor escríbelos en la sección de comentarios en YouTube. También si aún no nos sigues en redes sociales, puedes encontrarnos como @multimas.mx en Instagram, Facebook y Twitter y como La Clínica del Atleta en TikTok. En esas plataformas subimos información referente a temas de nutrición deportiva, clínica y entrenamiento. Alguna de esa información se cruza con el contenido del podcast, pero mucha otra información es diferente de este contenido. De igual forma, si quieres saber más sobre los servicios que ofrecen Multimas Medicina y Nutrición Deportiva, te invito a que visites nuestra página www.multimas.mx.
Una vez más, quiero agradecerte por tu tiempo y atención y sobre todo por tu interés en la información basada en ciencia y en temas relacionados con la nutrición tanto deportiva como clínica, el entrenamiento y la salud en general. Y recuerda, si tienes un cuerpo, eres un atleta. Hasta la próxima.